¿Con qué temas lo que tienen más dudas? Creo que habíamos hablado el de sistemas buffer, ¿o no? Ujú. Bien, Que un bien. poco lo habíamos visto, va, por lo menos creo que los que hicimos enfermería lo vimos un poco en estructura, como en los sistemas básicos, pero bueno, ahora como que la respiración forma parte también de un sistema buffer, ¿o no? Claro, bueno, o sea, lo que vemos en fisio en respiratorio es que el sistema respiratorio contribuye a la homeostasis o el equilibrio del medio interno, a la regulación del pH. Entonces es como una segunda barrera o un segundo método tiempo. ¿Por qué decimos que es un segundo? Porque tiene un poquito de demora en el tiempo con respecto a lo que es los buffers sanguíneos. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que ver, que tenemos como distintas velocidades y niveles de respuesta y también de una capacidad total de respuesta. Siempre decimos que la primer barrera, o sea, el primer elemento que tenemos como para equilibrar el pH van a ser los buffers sanguíneos. ¿Qué son los buffers? La definición de un sistema buffer puede ser buffer ácido o buffer alcalino. Un sistema buffer quiere decir que amortigua. Por eso también cuando lo ven traducido en el español, pueden ver sistemas de tamponamiento o de amortiguación o sistemas buffer. En general, puede ser o un ácido o una base, que es la combinación de un fuerte con un débil, un ácido débil con su sal, digamos, una base débil con su sal. Esa sería la definición química. El concepto es ¿para qué sirve? Para que cuando haya cambios en la concentración de protones, básicamente, recuerden que por ahí un paso antes que hay que definir es que el pH es una medida de la concentración de protones en un líquido, en un medio acuoso, ¿sí? Se expresa así pH porque para llevarlo a cifras dentro de un rango más manejable se hace menos el logaritmo, ¿sí? Se saca una cuenta. Entonces, cuando le ponemos esa P minúscula delante, está indicando que hicimos la cuenta esa de menos el logaritmo. Entonces, en el caso del pH, ¿qué es lo que medimos? La concentración de protones en una solución acuosa, protones o iones hidrógeno positivo, que es lo mismo. Porque el hidrógeno es un elemento de la tabla periódica que tiene un protón, un electrón y un neutrón. Cuando pierde un electrón queda H con una carga positiva, es un protón, es lo mismo, ¿sí? Bien, eso le da una acidez a esa solución líquida, una acidez, una alcalinidad. Cuando el pH se encuentra alrededor de 7, decimos que es una solución neutra en cuanto a la acidez o a la alcalinidad. Cuando nos vamos a pHs más bajos, como la cuenta de pH es menos el logaritmo, quiere decir que hay más concentración de protones. Cuando la solución tiene un pH alto, no sé, 12, 14, decimos que es básica o alcalina, la concentración de protones es menor. Eso está dado porque la cuenta es menos el logaritmo. Entonces, pH ácido siempre lo asociamos a alta cantidad de protones, pero el valor de pH es bajito, 3, como puede ser en el estómago, 2,7. Bien, nosotros tenemos un determinado pH plasmático, sobre todo el que se trata, el que participa en lo que es esta regulación, es el pH en sangre o en plasma. Recuerden, hay compartimentos, como por ejemplo, el estómago va a ser un compartimento ácido, el líquido que está dentro de lo que produce el páncreas, que para neutralizar el ácido del estómago es alcalino, o sea, no es parejo en todo el organismo. En la sangre, ahí tenemos un pequeño intervalo, un rango de pH, más o menos como para que se lo pueden acordar fácil, entre 7,35, 7,40 y algo, o sea, es alrededor de 7, y algo, ¿sí? No es 7, no es un pH neutro. Nosotros lo que tenemos es permanentemente el metabolismo produce ácidos, ¿sí? Todas las reacciones metabólicas dentro del cuerpo van en general produciendo ácidos. Por eso, si no actuara ninguno de los sistemas, nosotros más bien lo que tenderíamos es a acumular ácidos, ¿sí? Como primer equilibrante de ese pH,
tenemos lo que llamamos esos buffers sanguíneos, que no son ni más ni menos que moléculas, ¿sí? O sea, sustancias químicas disueltas en la sangre que van a amortiguar los cambios. ¿Qué quiere decir amortiguar los cambios? Si esas sustancias, esos buffers, no estuvieran en la sangre, cada vez que se liberan protones, habría mucha variabilidad del pH, por ejemplo, acidificándose. Pero al estar en equilibrio, esa sal débil con su ácido, esa sal con su ácido débil, o si fuera un buffer alcalino, esa sal con su álcali débil, lo que hacen es disminuir la amplitud de la variación. Eso es un buffer o un amortiguador. Hasta ahí pregúntenme si se quedaron en alguna parte. Por ejemplo, en los libros de fisiología ustedes lo que van a ver es que les dice, si ustedes tienen una solución acuosa sin ningún buffer y le empiezan a poner gotitas de un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, va cambiando el pH. Pero si la solución tiene el agregado de ese buffer, el cambio, la curva, es más suave, es más amortiguada, porque hay parte de esos protones que son captados por el ácido débil, que no se disocia tanto. ¿Qué es lo que hace que el ácido sea más fuerte o más débil? La fuerza que tiene para disociarse, para alargar esos protones. El ácido, cuanto más fuerte es porque se disocia casi en su totalidad. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es fuerte porque larga los protones, entonces pasan a estar en solución y eso es lo que cambia el pH. En cambio, un ácido débil no se disocia tanto. ¿Dónde lo pueden ver eso? Hay unos pK también, menos el logaritmo, que son de los ácidos, pK del ácido. Bueno, entonces nosotros básicamente en la sangre y en distintos sistemas corporales, lo que tenemos es esos amortiguadores que sirven justamente para disminuir la amplitud de las variaciones, dentro de su rango de acción. Eso está dado por la pK de ese ácido. Los ácidos que nos sirven a nosotros son los que regulan el pH dentro de ese 7 y algo, no los que amortiguan a 3 o a 12, ¿sí? Sino que están en ese rango. En ese, el que mejor funciona y el que más tenemos es el buffer bicarbonato. ¿Dónde está ese buffer bicarbonato o cómo funciona? Ustedes van a ver que tienen una ecuación que es derivada de una reacción química, o sea, la pueden haber encontrado como de Henderson-Hasselbalch, que viene de la disociación, ¿sí? La disociación del bicarbonato. En realidad, arranca así: ácido carbónico más agua nos da, dióxido de carbono, o sea, el CO2 más agua, nos da un pasaje intermedio a ácido carbónico, H2CO3, que eso dura muy poquito, es inestable, y después con colaboración de una enzima, que es la anhidrasa carbónica, eso se disocia en bicarbonato, en HCO2 con una carguita negativa, y protones, HCO3 con una carguita negativa y protones. Esa ecuación, lo que es importante es entender primero que es reversible, o sea, va para un lado o para el otro. Es catalizada por la anhidrasa carbónica. ¿Qué quiere decir? Esa enzima la va por ahí a acelerar, y la anhidrasa carbónica no es una enzima única, sino es una familia de enzimas que hay en distintos tejidos del cuerpo. Tenemos dentro del eritrocito, que esa nos importa un montón ahora, pero también hay dentro del riñón, en otros tejidos. Bien. ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros estamos, que continuamente yo les decía, el metabolismo produce ácidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hacemos el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones, todo para producir ATP, se produce dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono, como ustedes vieron, es un gas, como el oxígeno. Entonces tiene una capacidad de disolverse en el medio líquido, pero no del todo. Es baja la fracción que puede viajar disuelta en la sangre o en el plasma a tanto el pH sanguíneo normal como la presión de los gases normales, ¿sí? Y la temperatura normal. Los gases se van a disolver de acuerdo a la presión, las presiones parciales, la temperatura. Entonces, en condiciones normales,
Más o menos ustedes tienen en general en los textos que les dice un 7%, más o menos es lo que está disuelto como gas, y el resto entra a formar parte de otras dos formas de transportarse. Uno es disuelto, así, a partir de esa reacción química de disolución, que en definitiva termina dando bicarbonato y los protones, y la otra manera es que el dióxido de carbono también tiene afinidad por la hemoglobina. ¿Se acuerdan que entonces ahí hablamos de una hemoglobina, nosotros hablamos de una hemoglobina oxigenada, o cuyos sitios de afinidad están ocupados por el oxígeno, y hablamos de una hemoglobina carbooxigenada. O sea, guarda que por ahí los distintos textos le ponen distintos nombres, pero, o sea, lo que tienen que tener cuidado, no se confundan que sea dióxido de carbono con monóxido de carbono. Monóxido de carbono es un tóxico, ahí es, digamos, por ejemplo, por mala combustión, como pasa cuando hay muertes por intoxicación, es el monóxido. Acá lo que estamos hablando es el dióxido, el CO2, que tiene afinidad por la hemoglobina también. Entonces viaja así. Esa ecuación, ese bicarbonato que nosotros tenemos disponible, es el que va a ayudar a amortiguar cambios del pH, o sea, acidosis, cuando empiezan a acumularse protones, y cómo interactúa con el sistema respiratorio. Bueno, ese bicarbonato está disuelto en sangre, está dentro de los eritrocitos, ahí está la anhidrasa carbónica y demás, y cuando empieza a haber una producción, una acumulación de iones hidrógeno positivo o protones, esos se unen, vamos a tener el HCO3 con una carga negativa más el protón, va a pasar por el intermedio del ácido carbónico y va a formar dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono nosotros lo podemos transportar por la sangre, disuelto, unido a hemoglobina, y a nivel del alveolo pulmonar se intercambia con el ambiente. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Transformar un ácido que se está produciendo en los tejidos, por ejemplo, como ácido láctico por una infección o por lo que sea, esos protones, en un ácido que es volátil y que nosotros lo podemos eliminar a la atmósfera. Entonces, ¿qué decimos? Esa ecuación con todas las flechitas que ustedes tienen, por un efecto de masa, al sacar uno de los componentes, o sea, el dióxido de carbono, que nosotros lo exhalamos, entonces favorecemos que haya esa ecuación, se vaya hacia el dióxido de carbono y nosotros estamos como neutralizando los protones que estarían aumentando en la sangre. Ese es un segundo nivel de compensación, o sea, el más rápido es la reacción química con los buffer. El segundo, la participación del aparato respiratorio. Pero ustedes imagínense que si en una persona, por ejemplo, se están produciendo ácidos por distintas patologías, que puede ser por una acidosis diabética, puede ser por una infección, o sea, por distintas, pero tiene un problema respiratorio, o sea, no puede eliminar el dióxido de carbono, imagínense, aunque sea que sea obstructivo, le ponemos una máscara que le tapa la cara. Bueno, ese dióxido de carbono no está pudiendo salir a la atmósfera, queda, y entonces va a empujar la ecuación de vuelta para atrás. O sea, vamos a seguir acumulando protones. Esa sería la segunda línea, la compensación respiratoria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no solamente sí. No, para ver si estaba bien. Entonces, si aumentara la concentración de protones, se juntan con el bicarbonato y la ecuación como que se desplazaría a la izquierda, sería. Y depende cómo la tengas escrita, pero sería para el lado del dióxido de carbono. Sí, para el lado del, claro, sí. Que se libera en la atmósfera. Entonces, esa es la idea, o sea, nosotros tenemos primero los buffers propios de la sangre, y también recuerden que dentro de las células hay proteínas, esas proteínas también tienen carga y actúan un poquito como buffer. Hay otro buffer que es el buffer fosfato. El buffer fosfato tiene una más importancia por la cantidad total que hay en el organismo, porque recuerden que los huesos están hechos de fosfato de calcio. Entonces también puede usarse después el buffer fosfato para compensar acidosis. Pero a nosotros, ahora nos vamos a concentrar en esto. Primero actúan los buffers de la sangre porque es lo inmediato, es la reacción química que está ahí disponible en el momento. Con esa posibilidad después de eliminar, o sea, yo me quiero sacar ácido de encima y tengo la posibilidad de exhalarlos a la atmósfera, con lo cual me libero de eso.
Y más tardíamente, ¿por qué más tardío? Porque depende de la expresión de genes que sintetizan transportador y demás, o demora un poco más, interviene el sistema renal para terminar de compensar. El sistema renal es el que va a encargarse de lo que llamamos excreción de ácidos netos, o sea, ahí sí ya se los va a sacar de encima como en forma más definitiva. ¿Por qué? Porque larga ácidos no volátiles, ya no el dióxido de carbono, sino protones con distintas bombas a la orina, o sea, elimina una orina ácida, y entonces ese exceso de ácidos lo terminamos eliminando del todo, ¿sí? En general, eso es la situación fisiológica más común, porque nuestro metabolismo tiende a producir ácidos. También hay alcalosis metabólicas, por ejemplo, puede haber intoxicación con algo que se ingiera, pero también cuando una persona tiene muchos vómitos, que elimina mucho ácido clorhídrico del vómito, también puede como generar una alcalosis, no porque tenga un exceso de base, sino por la falta de ácido, por la pérdida de ácidos, ¿sí? Entonces ahí nosotros tendríamos el pH desplazado, o sea, valores más altos, o sea, con menos concentración de protones, y entonces ahí también los buffers sanguíneos también actúan. Ahí no vamos a tener un exceso de producción de dióxido de carbono, al contrario, esa alcalosis actúa a nivel del sistema nervioso central, deprimiendo el centro respiratorio, ¿sí? Ahí nosotros tratamos como de no eliminar, o sea, quedarnos con los ácidos para compensar la alcalosis. No es tan común. Algo por ahí más común es lo que se produce, por ejemplo, la alcalosis que es de origen respiratorio. ¿Por qué es más común? Porque si ustedes hiperventilan por situaciones emocionales, bien, por un ataque de pánico, por miedo, por llanto, si ustedes hiperventilan, o como les contaba por ahí en la clase con la altitud, la hiperventilación, lo que produce es, ¿qué hago? Estoy liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces estoy desplazando, como estoy perdiendo equivalentes ácidos, está habiendo más disociación de la primera parte de la ecuación, y empieza a haber como un exceso de bases. O sea, el pH se me va alcalinizando. Eso es detectado por el sistema nervioso central y a lo que lleva es a una depresión del centro respiratorio, ¿sí? A una disminución entonces de la frecuencia y de la profundidad de la ventilación, ¿sí? Eso es una situación que a veces se encuentra. ¿Qué podría pasar ahí? Bueno, con la alcalosis que es de tipo respiratorio en general se compensa así con una depresión del centro respiratorio, no van a tener otra complicación. Les queda, tienen a la acidosis, vimos, la acidosis de tipo metabólica, la acidosis de tipo respiratoria sería por incapacidad de eliminar dióxido de carbono cuando tienen cualquier patología respiratoria, que ahí el problema empieza con no poder eliminar el dióxido de carbono. Esto lo van a completar después en la unidad 10. Pero, o sea, el concepto que son distintos sistemas de amortiguación que actúan a distintos tiempos, pero también tienen una capacidad general de actuar más o menos limitada. ¿Por qué? Porque el que más puede terminar arreglando todo, finalmente es el riñón. Pero necesita más tiempo para actuar. Entonces, en el primer momento es esa reacción química. Ahora, esto también tiene un vínculo interesante, o sea, lo que por ahí falta a veces profundizar es dónde pasan esas cosas y mucho es en el eritrocito, en el glóbulo rojo, que tiene en su interior la hemoglobina, tiene proteínas, o sea que todos esos pueden actuar como buffers, y además la anhidrasa carbónica, que es parte de la membrana del eritrocito, o sea que está dentro del eritrocito también actuando, es la que va a ayudar a la disociación, ahí a acelerar esa reacción de disociación. Entonces, también vamos a ver que hay un efecto de la hemoglobina, que son esas curvas de disociación, que hacen que la hemoglobina tenga mayor o menor afinidad por el oxígeno y por el dióxido, entonces en los tejidos algunas situaciones favorecen la liberación de oxígeno para nutrir al tejido. Esas son todas las curvas de disociación. Y con eso ya tienen están todos los elementos que ustedes necesitan ver para entender esta parte del tema. El buffer sanguíneo, ¿qué es lo que pasa a nivel pulmonar?
Y recuerden entonces, eso es un intercambio de gases, o sea, tenemos una membrana hematoaérea, como vimos en histología, es una membrana muy delgada, y depende de su integridad funcional, depende justamente de mantener ese espesor muy delgado y que no empiece a haber otros tejidos, edema, ¿sí? Líquidos, demás. Y también una superficie total del pulmón disponible para el intercambio. Cuando empieza a haber enfisema, no sé si vieron algún problema donde tienen enfisema, hay lisis, ruptura de las paredes de los alveolos, entonces se hacen, en lugar de ser como mini uvitas así, empiezan a confluir en como bolitas más grandes. Ahí entonces la superficie total disminuye, ¿sí? La superficie de intercambio. Cuando disminuye la superficie de intercambio, van a empezar a tener menos posibilidad. O sea, uno ahí se preguntaría, disminuye la superficie, ¿qué va a pasar? ¿Tomo menos oxígeno o largo menos dióxido de carbono? Esa sería una buena pregunta para hacerse. Si van los dos igual o en distinta proporción. Ahí nosotros tendríamos que mirar la difusibilidad de los dos gases y las presiones parciales. Si va a predominar la hipoxia, no sé si me siguen el razonamiento, o sea, uno dice, bueno, funciona menos el pulmón, ¿qué es lo que yo voy a tener como primer síntoma? O sea, ¿qué es lo que se va a manifestar? ¿Que yo no puedo tomar bien el oxígeno o que no puedo eliminar bien el dióxido de carbono? ¿Qué les parece? Creo que la hipoxia, ¿o no? La hipoxia va a ser el primer estímulo para que empecemos a hiperventilar, ¿sí? O sea, hipoxia me induce la taquipnea, ¿sí? Respiraciones con más frecuencia y también a veces más profundas. La taquipnea me va a ayudar también a eliminar dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, al principio puede ser que esa compensación, ¿sí? La hipoxia estimule la hiperventilación y con eso yo me arregle. Pero también los músculos respiratorios se fatigan. La taquipnea me puede dar alcalosis y deprimir el centro respiratorio, por eso se hacen por ahí esas respiraciones que arrancan fuerte, pero después se pausan, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver, por eso le estudiamos el medio interno, a ver qué es lo que termina pasando. Los gases difunden más, en este caso, como tienen que atravesar membranas celulares, hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. Si el gas va a ser más soluble en el plasma, si es químicamente más polar, o sea, tiene más cargas, y va a ser más difusible, o sea, va a atravesar mejor las membranas, al revés, si es apolar, es decir, si se disuelve más en líquido. Entonces, ustedes ahí mirando un poco las características, cuando miran los valores, cuando empiezan el texto de fisiología, les va a describir el dióxido de carbono y el oxígeno en cuanto a esas características. El oxígeno, la gran propiedad que tiene es que es poco soluble en el agua, ¿no? Difunde más fácil, pues es poco soluble. ¿Cuál es el problema? O sea, el problema no. La adaptación al oxígeno es la hemoglobina, justamente es una manera como de lo que entra, se secuestra, se une a la hemoglobina y mantiene un gradiente. Por eso alcanzamos a captar un montón del oxígeno que tenemos en los alveolos y saturar la hemoglobina, o sea, en condiciones normales la saturamos hasta el 90 y pico %, casi todos los sitios de afinidad, ¿sí? Realmente, o sea, la curva de la hemoglobina es esa curva sigmoidal, y realmente tiene que bajar mucho la presión parcial de oxígeno, o sea, tenemos que estar en mucha altitud o con muy poco oxígeno, como para que empecemos a perder saturación de la hemoglobina. ¿Se acuerdan con el COVID que se ponían los oxímetros? Y entonces, enseguida, si empieza a bajar la saturación, podemos decir que está afectado el pulmón, ¿sí? Porque si no, eso se mantendría alto. Por otro lado, también, cuando está afectado el pulmón, pasa eso, no podemos liberar bien el dióxido de carbono, si hay menos intercambio, que es un poquito más soluble, también hay un gradiente a la atmósfera, entonces se libera así por ese gradiente, pero si está afectado el pulmón se empieza a retener. Eso nos haría ese cambio del pH, ese cambio de pH que estimularía entonces la ventilación y las compensaciones. Hasta que puede actuar el riñón y terminar de equilibrar ahí lo que puede. Importante la hemoglobina, entonces, que es esa adaptación de especie que tenemos evolutiva, la tienen casi todas las especies, en una molécula que tiene esa mucha afinidad por el oxígeno,
esos 4 sitios de unión le van permitiendo que se vaya saturando así progresivamente, ¿sí? Hasta completar los 4 sitios. Cuando llega la hemoglobina en los tejidos nosotros tenemos ahí una presión parcial de oxígeno baja. ¿Por qué? Porque en los tejidos se está consumiendo el oxígeno en las reacciones metabólicas. Entonces, ahí por el gradiente, la hemoglobina cede el oxígeno. No se desoxigena. Nosotros coloquialmente a veces uno dice la hemoglobina desoxigenada cuando pasó por los tejidos. En realidad no se desoxigena, o sea, mantiene una buena saturación, pierde alguna de las moléculas. De los 4 sitios va perdiendo 1. ¿Sí? No pasa, por ejemplo, una molécula de hemoglobina no pierde los 4 oxígenos y la de al lado ninguno, sino que van perdiendo, en promedio queda saturada, menos saturada, el 90 y algo, que como es en sangre venosa. Entonces, cede el oxígeno y a su vez capta el dióxido de carbono. En el tejido se está produciendo, por el metabolismo, dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a pasar una parte disuelto del plasma, otra parte uno va a estar como CO2, otra parte va a formar parte de la disociación, así, del bicarbonato y demás, y otra parte va a estar dentro del eritrocito, afín, o sea, unido por enlaces que son solo por electroafinidad a la hemoglobina. Y cuando llegue al alveolo, por el gradiente lo perdemos. Entonces está todo ese equilibrio. Aire ambiental, con sus presiones parciales de oxígeno y dióxido, lo que pasa en la sangre arterial, la hemoglobina y los tejidos. Eso es todo el sistema de la circulación y la distribución de esos gases. Y después, en cuanto a la regulación del pH, los químicos que están, sobre todo el buffer bicarbonato en sangre, en una segunda instancia la capacidad del centro respiratorio de poder aumentar la frecuencia, la profundidad de la ventilación o no, para regular en una segunda etapa, y luego, que lo vamos a ver en la unidad 10, el papel del riñón como para terminar de compensar si hubo acidosis o alcalosis, poder terminar de eliminar el exceso de ácidos o el exceso de bases. En el caso del bicarbonato, por ejemplo, el riñón puede, imagínense que nosotros perdimos mucho a la atmósfera, después en el organismo queda menos contenido total de bicarbonato, porque mucho ya se pasó a gas y lo exhalamos. Entonces hay una síntesis de bicarbonato a nivel de los túbulos renales que se llama de novo, o sea, de cero, un bicarbonato nuevo que va a ir a reemplazar al bicarbonato perdido, para que no perdamos esa capacidad de buffer, ¿sí? Que esa es, entonces, lo renal es esa tercer línea o tercer momento de compensación. Pregunten, ¿quieren ver algún pedacito de un texto? ¿Tienen algún problema en alguna ABP? Como para ver si lo ponen más en contexto. Creo que no, profe, era básicamente para entender un poco más que nada los que no sé, veníamos de otras carreras o en la escuela no teníamos visto bien estos temas, y para entender básicamente un poco más sobre el tema. Yo siempre les digo, primero, es como todo, primero lo básico, entender, o sea, si, aunque les parezca que es como demasiado elemental, pero bien el pH, o sea, ¿por qué estamos hablando de los protones? El pH está definido así, o sea, hay otros iones con otras acciones, pero la acidez o la alcalinidad de una solución acuosa, o sea, yo siempre arranco de cero. El plasma es una solución acuosa. Se disuelven electrolitos, como el agua tiene esa característica que ustedes seguro que eso lo vieron en alguna otra materia, pero el agua tiene esos dipolos, o sea, esas cargas que forman esos puentes de hidrógeno. O sea, ¿qué nos dice? Que el agua tiene cargas y tiene lo que llamamos una tensión superficial, eso nos permite entender todo lo del surfactante, pero a la vez, como el agua, con ese positivo o negativo, empieza a disolver sales, ¿sí? Nosotros ponemos cristales de cloruro de sodio, de azúcar, lo que sea, en el agua y empezamos a ver todo un efecto de disolución, porque las moleculitas de agua se van metiendo y van separando, porque son afines lo positivo con lo negativo con lo positivo, eso hace el agua. En el caso de los protones, la disolución
por ejemplo, el ácido carbónico, es un ácido débil, libera unos protones, no se disocia por completo. Si se disociara por completo sería un ácido fuerte. Se disocia una cantidad, aporta protones al medio, ¿sí? También aporta bicarbonatos, HCO3. Entonces ustedes dicen, bueno, protones, el positivo y el negativo. Pero el negativo entra a los eritrocitos, o sea, ocupa otros espacios. Entonces nos queda una cantidad de protones que aportan a un pH de la sangre. Esos son los que nosotros mantenemos en un rango. ¿Cómo nos damos cuenta que aumentaron o disminuyeron? Y hay distintos quimiorreceptores. Hay receptores a nivel del glomo carotidio, del arco aórtico y del sistema nervioso central, del líquido cefalorraquídeo. Entonces, nosotros podemos detectar protones, pero también presión de oxígeno, porque hay receptores de la presión de oxígeno, sensibles al oxígeno, y presión de dióxido de carbono. Entonces, de acuerdo a lo que está pasando con todos esos indicadores, se desencadena una respuesta. En general, nosotros somos bastante sensibles a los cambios de oxígeno, ¿sí? Y de pH, ¿sí? Cuando hay un cambio de oxígeno, cuando no podemos respirar. Cuando hay un cambio de pH y indirectamente cuando eliminamos mucho dióxido de carbono, nos alcalinizamos y ahí está el cambio de pH. Y entonces, si funciona todo bien, esos cambios se amortiguan un poco, se disminuyen por los buffers sanguíneos, pero también ahí interviene la respiración, o sea, la ventilación. ¿Hasta qué punto? Y los centros respiratorios pueden estimularnos a hacer ventilaciones más frecuentes y más profundas, como por ejemplo para liberar dióxido de carbono y tomar más oxígeno, que es lo que pasaría en una hipoxia, por ejemplo, en la altura, ¿sí? Tomamos, pero eso también tiene un límite. ¿Por qué? Los músculos se fatigan y además porque hay un acostumbramiento también a nivel de los centros respiratorios a ese pH, o sea, eso dura unas horas o un tiempo, ¿sí? Mientras que se pone en marcha un mecanismo más duradero y que tiene mayor eficiencia final, que va a ser el mecanismo renal, que ese sí se va a sacar, ¿sí?, de encima el exceso de ácidos o bases o lo que haya pasado, ¿sí? Nosotros podemos inducir, o sea, si ustedes se ponen a hiperventilar, se van a marear. ¿Hasta qué punto? O pueden también dejar de respirar, decir, bueno, nada, hago una apnea, me pongo un broche en la nariz, me tapo la boca y no respiro, y empiezo a acumular. Por esos centros respiratorios, los centros superiores que están bulboprotuberancia, van a responder a los cambios de pH, o de la hipoxia, o de lo que estén detectando. En el caso de la hipoxia, les va a inducir a que empiecen a respirar, o sea, se empieza a contraer el diafragma. El diafragma, por más que es un músculo voluntario, tiene un control del inicio, no directo por el sistema nervioso autónomo, pero sí indirecto, o sea, al centro frénico, que es el que inerva el diafragma. Entonces nos hace empezar a respirar. Ustedes aguantan la respiración, la van a aguantar un minuto y medio. Si están entrenados, son apneístas, la van a aguantar 4 minutos, hasta que el diafragma se empieza a mover, ¿sí?, solito. Lo mismo al revés. Si yo hiperventilo, empiezo a entrar en alcalosis porque pierdo dióxido, ese cambio del pH me va a frenar el centro respiratorio y el diafragma para, hasta que se compensa, ¿sí? Hay una parte que es, esto es súper interesante del sistema respiratorio, una parte es voluntaria, porque el diafragma, los intercostales son todos músculos esqueléticos, o sea, ustedes pueden llenar el tórax, vaciarlo, hacer lo que quieran, hasta un punto donde ya, cuando yo desafío al medio interno, entran a actuar todos esos reflejos que son del sistema nervioso autónomo, que nosotros no tenemos tanta capacidad de controlarlos, mucho menos o casi nada. Y se desencadenan esas respuestas que son reflejas. ¿Alguna otra duda? Y esto en cuanto a la curva de la hemoglobina, sí. ¿Cuál sería la explicación de que cuando aumenta el pH la hemoglobina como que se disocia más del oxígeno? Bueno, la hemoglobina tiene esa curva que llamamos sigmoidal. Si ustedes la miran, ustedes van a ver que con bajas presiones de oxígeno se empieza a saturar, en un rango se satura de golpe y después queda, ¿sí? Esas curvas se puede desplazar tanto para la derecha como para la izquierda. En general,
Para el desplazamiento para la izquierda quiere decir que tendría más afinidad, o sea que con menores presiones de oxígeno lo agarra más. Eso fisiológicamente solamente pasa, por ejemplo, con la hemoglobina materna y fetal. Ustedes después van a ver en la unidad 7 que cuando nosotros, o sea, en el embarazo, hay una producción de hemoglobina por parte del feto y esa hemoglobina tiene determinadas características. Una de ellas es que su curva es más hacia la izquierda que la hemoglobina materna. En la hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno. Y esto es porque para cuando se ponen, no es contacto directo, sino a través de una membrana, la sangre fetal con la sangre materna, haya la posibilidad de que la sangre fetal tome el oxígeno, o sea, se lo robe, ¿sí?, a la hemoglobina materna para distribuirlo en sus tejidos. Si no, no ocurriría el intercambio con placentario de oxígeno, ¿sí? Entonces, la hemoglobina fetal es más afín, está desplazada para la izquierda. Pero en general lo que pasa en los tejidos es que cuando, por ejemplo, piénsenlo con el ejemplo del ejercicio, que es lo más fácil de visualizar. Cuando el músculo está trabajando, o sea, activamente, consume oxígeno y produce dióxido de carbono. Entonces, en el tejido activo nosotros tenemos aumento de temperatura, hay más irrigación, hay producción de energía y aumento de la temperatura, hay producción de ácido láctico, que después se transforma en lactato, o sea, hay protones. Entonces, temperatura, acidez, hipoxia, hipercapnia, o sea, mayor cantidad de dióxido de carbono, esos 4 factores desplazan la curva hacia la derecha. ¿Qué significa un desplazamiento hacia la derecha? Que la hemoglobina va a tener más facilidad para liberar el oxígeno. ¿Sí? La curva se corre, entonces, aún en saturaciones, o sea, por más que, digamos, el tejido, ustedes fíjense que la curva arrancaba con poquita presión y va más, si yo la corro hacia la derecha, quiere decir que aún con más presión de oxígeno igual lo libera, porque para favorecer el pasaje al tejido. Eso se llama el efecto Bohr, el de los protones, efecto Aldán, el del dióxido de carbono, tienen el efecto de la temperatura, y después hay un derivado de aminoácidos que se sintetiza en los eritrocitos, que es el 2,3-DPG, difosfoglicerato, que también cambia la curva. Eso aparece en las personas que tienen por ahí anemias crónicas o problemas crónicos donde hay más síntesis para favorecer la liberación. No es lo mismo la tolerancia que tiene a poca hemoglobina, o sea, la anemia, una persona que perdió de golpe sangre, que alguien que crónicamente se fue haciendo anémico, que ya tiene esas adaptaciones. Entonces, libera suficiente cantidad de oxígeno a nivel tisular, aunque la saturación o la cantidad sea un poco más baja. Eso también son adaptaciones, aclimataciones a la altura, por ejemplo. ¿De qué libro lo están leyendo? Yo uso el Guyton, pero si es algo muy complicado, primero leo el Tórtora y después, bueno, lo complemento. Sí, hagan así, lean el Tórtora como introducción y después el Guyton. Estos temas, esto y lo de cardio en el Guyton está bien, está suficiente. Hay otros libros que por ahí son un poco más complejos. Si pueden descargarse el Silverton, a mí me gusta porque me parece más ameno a veces como está redactado. No es que tenga cosas distintas, sino que a mí me resulta como más fácil de seguir, no da tanta vuelta por ahí, me resulta más fácil. Ese es otro que les puede funcionar. Pero con eso estaría suficiente. Después, lo que les queda, que es un poco más difícil en los números, no sé con qué profundidad lo van a ver después para los cálculos, es, o sea, cuando todo esto que yo les decía que va pasando cuando hay un cambio de pH, ¿no? Nosotros tenemos un paciente que ya estamos mirando sus análisis, y entonces uno tiene para comparar lo que espera que esté pasando, o sea, lo teórico que le tendría que pasar, y los valores que encontramos, o sea, lo esperado con lo hallado, ¿sí? Y a veces hay una diferencia, y eso nos tiene que alertar con que por ahí está pasando otra cosa que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Como por ejemplo, si la persona tiene una acidosis metabólica, o sea, produce ácidos metabólicamente, lo va a compensar respiratoriamente, entonces va a respirar más, liberar dióxido de carbono, y nosotros cuando miramos el bicarbonato, nosotros esperamos que esté bajo, porque se consume,
¿sí? Para la reacción de neutralización, y el dióxido de carbono también porque lo está exhalando la atmósfera. Esos serían valores esperados. Pero después nosotros le hacemos los análisis al paciente, los verdaderos, y vemos lo hallado. Y por ahí si encontramos, por ejemplo, que el dióxido de carbono sigue siendo alto, puede ser que tenga también un problema respiratorio y ahí tenga un problema mixto con dos causas. Pero lo más importante es primero ver, entender las situaciones, los mecanismos y qué es lo que nosotros estamos esperando que pase. Después hay que ver lo que pasa en la realidad y después de ahí vendrá el tratamiento. Porque puede haber asociados, o sea, trastornos que tienen mezcla de distintas cosas porque las personas tienen distintas patologías asociadas. ¿Sí? Bueno, entonces cualquier cosa, si necesitan otra consulta o si encuentran algún, por ahí lo que podemos hacer es que seleccionan algún párrafo o algún capítulo del Guyton o de algo que les sea difícil y lo leemos, que ya lo he hecho con otros grupos, lo vamos leyendo y explicando. Entonces ahí se acostumbran como por ahí a interpretar los valores de los textos de fisiología, la terminología y demás. Así que bueno, me mandan un mensaje y lo vemos. Bueno, los tengo que dejar porque tengo que ir a buscar a mi nena a la escuela. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda me mandan, Dale, buenísimo. No. Gracias. No, por nada. Nos vemos. Chau, chau.